Buenas tardes, gente, y bienvenidos al episodio número 76 de Extrapase, aquí por Uno contra Uno Web Radio. Ya sin barba, no me reconozco, yo me miro en la transmisión de Periscope y no me reconozco, pero bueno, había que hacer un pequeño cambio, sobre todo estaba muy molesto con mi barba, así que ya ha desaparecido. Y le damos vía libre un poco a cara lavada, digamos, y a la papada también, por cierto. Los vamos a acompañar hasta las 8 de la noche, hoy con un programa que realmente tenemos muchas ganas de hacer, porque tenemos dos entrevistas, dos invitados realmente de lujo. Habitualmente pasa que tenemos invitados de lujo, pero hoy vamos a viajar a España, vamos a hacer foco especialmente en aquel país, y vamos a hablar con dos personalidades que realmente nos atrae mucho conversar con ambas, con ellas. Inicialmente presento a mis compañeros. A mi izquierda, ahí está la señorita Ivana Verbanás. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Viene usted? ¿Cómo nos cambió todo esto de tener cámara? Viste que ahora te arreglas un poquito más y todo eso, pero bien, ¿todo bien usted? Bien, muy bien, aquí estamos, muy bien, tranquilos. También está el señor Ignacio Miranda, a quien saludo en este momento. Bastante enojado estoy porque duró poco el frío por acá. Si no, ya está de remerita, ya está, estamos listos. Ya superamos los 30 grados de nuevo. Ah, bueno. Bien, qué envidia. Está muy bien, está muy bien. No te creas que es tan lindo. No, perfecto. En la operación técnica está el señor Leo Margo, a quien después le vamos a dar una apertura como corresponde, porque ya tenemos a nuestra invitada. La verdad que es un lujo, y yo tengo acá el palmarés anotado. Es larguísimo, es hiper contra largo. Euroliga 2010-2011, Supercopa de Europa 2011, dos ligas femeninas, 2008, 2009 y 2012-2013, esas temporadas. 3 Copas de la Reina, 5 Supercopas de España, una Liga Checa, una Copa Checa, jugó en la WNBA, medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino 2010 en República Checa, bronce en el Europeo de 2009 en Letonia, medalla plateada en el Europeo de 2007 en Italia, bronce en el Europeo de Turquía en 2005, y además es asistente actualmente del Fuenlabrada de España. Para nosotros es un gusto, es un placer. Le damos la bienvenida a Ana Montañaña, que ya está en comunicación con todos nosotros. Ana, Javier Juárez, Ivana Verbanás y Nacho Miranda, te saludamos desde Buenos Aires y Corrientes, en la República Argentina, porque estamos todos diseminados. ¿Cómo va? Encantadísima de estar con vosotros aquí hablando. Pues la verdad es que bueno, aquí estamos ya 6 semanas, luchando contra este virus, y bueno, la familia bien, pero bueno, se hace un poquillo larguito. Sí, y más allá de la charla que vamos a tener relacionada obviamente al básquetbol, nos alegramos de que tanto vos como tu familia estén bien, y obviamente la situación allí es mucho más compleja que aquí, lamentablemente. Ana, antes de ponernos a hablar de lo que del básquet, que es en realidad lo que nos llama a nosotros, para vos también es una cuestión nueva esta de, por ejemplo, darle paso a la virtualidad y seguir hablando de básquetbol en un contexto virtual. Uno extraña, yo digo, los contactos hasta los más habituales. Yo extraño hasta salir a la calle y parar un ómnibus, por ejemplo. Son cosas que he perdido. Pero para vos, para ustedes, los coaches relacionados al básquetbol, y me imagino que para todos los deportes, es una situación nueva, e incluso a vos te pone una situación nueva de hablar con gente de este lado del mundo que hasta, por ejemplo, hasta hace un mes y medio no tenías pensado. ¿Cómo es esa experiencia para vos? Bueno, la verdad es que está viniendo un poco todo seguido, ¿no? Agradezco mucho que me hayáis llamado, aparte desde Argentina, que tengo un cariño aún sin haber estado, pero por Néstor García, que tengo una amistad y una conexión con él, pues bueno, por eso estoy aquí ahora, básicamente por él. Pero bueno, antes he hecho pues un Insta Live con Paola García, una entrenadora de Puerto Rico. La semana pasada hice con Brasil, de mañana hago en Uruguay un clinic sobre el juego interior. Y bueno, para mí es un súper placer. Yo tengo la mente muy abierta y bueno, viajo por todo el mundo y creo que
en eso está la calidad, ¿no? En poder compartir, independientemente del nivel y de la ciudad y de donde seamos, poder compartir pues experiencias y baloncesto, ¿no? Al final todos somos apasionados de esto, y creo que todos podemos aprender de todos. Entonces es una súper oportunidad, ¿no? Lo que está pasando. En eso que hablamos baloncesto, conforme han ido pasando los años, por lo menos aquí en la Argentina, es como que se está empezando a dejar de lado un poco la conjunción de palabras básquetbol femenino, como si las mujeres jugaran a un deporte totalmente distinto al de los varones, y aún, de hecho, nos encontramos en algunos casos en lugares donde eso lamentablemente no pasa. ¿Cómo lo ves vos en España, siendo que no solamente, obviamente, has jugado en la rama femenina, sino que además sos asistente de un equipo de Liga ACB en un contexto rodeado habitualmente de hombres? Sí. Yo desde que me retiro en el 2015 he estado en un, no sé, 98% trabajando con hombres. Muy pocas veces me he encontrado la posibilidad de trabajar con mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que yo he estado en ambos lados, pero para mí es baloncesto y soy muy consciente de que hoy estoy en el baloncesto masculino, durante el verano estoy en la Federación Española en femenino, y mañana puedo estar en femenino y espero que sea, pues, y dentro de 10 años puedo estar en masculino. Para mí es baloncesto, y yo cuando veo Euroliga femenina, veo la Liga Femenina Española, veo la Euroliga masculina, y para mí todo es enriquecedor. Decir que es otro deporte sería una locura, y más en el país donde estoy, donde el equipo femenino de España es súper top, y ya no hablo de súper top a nivel femenino, sino yo cuando veo detalles tácticos, técnicos, hay mujeres, hay jugadoras que están muy por encima de otros jugadores. No es cuestión de comparar, es que realmente hay mucho nivel en el baloncesto femenino. Muy bien. Ana, ¿y cómo es para vos ser hoy actualmente la única mujer en la Liga ACB, siendo que quizás vos no tuviste referentes, digamos, femeninos en este ámbito, y quizás vos a partir de ahora sí sos una referente para las próximas entrenadoras que lleguen a dirigir equipos masculinos? Yo creo que eso es importante, el tener referentes es importante, ¿no? Y es importante, el otro día hago un vídeo y una niña hace el vídeo conmigo y lleva la camiseta de Steve Curry. Me parece fenomenal, yo adoraba a Michael Jordan, a Magic Johnson, pero es súper bueno que las chicas y los chicos tengan también referentes femeninos, ¿no? Y yo creo que eso puede ser bueno, por eso en muchas ocasiones, aunque no salga de mí, sí que intento exponerme bastante para poder ser un referente y que una jugadora o una entrenadora diga yo puedo llegar ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que seamos visibles, ¿no? Para que eso cambie, y siempre lo digo, me gustaría que también los jugadores o los entrenadores pudieran llegar a tener una referente femenino, ¿no? Yo quiero ser como X y ser una mujer, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a ese punto, creo que habremos llegado realmente a la igualdad, ¿no? Y Ana, ¿cómo estás? Yo quería sacarte un poco de ese contexto y preguntarte, muchos entrenadores están aprovechando este momento para estudiar, para hacer scouting, para perfeccionarse. ¿Cómo estás viviendo tu tiempo libre? ¿Cómo lo utilizas? Pues la verdad es que llevo 6 semanas, pero se me ha pasado el tiempo súper volando, ¿no? Me organizo bastante el día, he tenido que vivir esto sola porque bueno, vine de Madrid, que era un foco muy importante del virus y bueno, de hecho tuve síntomas de tener el virus, pero bueno, tampoco me he testeado, con lo cual no he podido relacionarme con nadie. Y bueno, de hecho he hecho pues mucho deporte, hago deporte por la mañana y por la tarde, y por la mañana sobre todo pues estudio los partidos de esta temporada nuestro,
y hago pues pequeños estudios. Ahora, por ejemplo, mismo estaba cerrando un clinic para mañana, pues hago estudios también pues de otros jugadores y de otros equipos, pero continuamente paso varias horas al día conectada al baloncesto y viendo cosas nuevas. Creo que es una oportunidad, ¿no? que nos da la mala suerte o la mala, pues bueno, dentro de lo mal que estamos pasándolo con este virus. Creo que es una oportunidad para todo el tiempo que tenemos, gastarlo en cosas. Hay tiempo para ver Netflix y hay tiempo para ver de todo, jugar al Fortnite y todo, pero creo que hay que gastarlo también para salir mejorados de esto. Ana, en la previa le comentamos a algunos amigos nuestros que ibas a estar presente ahí con nosotros. La primera que te mando un beso y sobre todo me dice la admiración que le tengo es Karina Rodríguez, para nosotros la jugadora más importante que ha tenido la Argentina y en España la conocen bien, especialmente en Zaragoza. Sí. Y también hablamos con Sebastián Silva, que fue asistente del seleccionado argentino de la rama femenina, y él tenía también curiosidad en saber cómo fue tu formación, digamos, a qué edad comenzaste con un perfeccionamiento técnico, de repente en el tiro, en el bote, ¿cuándo hiciste un mejoramiento o un perfeccionamiento de tus cuestiones tácticas, de estrategia? ¿Eso cómo se te fue dando a vos en la carrera? Vale. Tanto como jugadora y también entiendo que como técnico o como entrenadora has hecho o te has puntualizado en esos momentos en distintas etapas de tu carrera. Sí, bueno, yo empiezo mi carrera profesional muy temprano. Yo el primer partido que juego es a los 13 años, profesional, en un equipo que aquí en Valencia era campeón de Europa. Entonces, desde muy temprano yo estoy a un nivel de entrenamiento muy alto, ¿no? Yo a veces pienso y echo para atrás y a los 18 años ya cogí un equipo y lo llevé 2 años. O sea que yo a los 18 años, mientras era jugadora profesional, pues fui entrenadora, ¿no? A veces se me olvida, pero si a los 18 años ya pensaba en ser entrenadora, es que claramente ya lo tenía muy claro, ¿no? En España tenemos que estudiar varios cursos para ser entrenadora o entrenador, y a los 28 años empecé a estudiarlo, ¿no? Y sobre todo siempre he consumido mucho baloncesto, desde muy pequeña. He visto mucho baloncesto aparte del que yo jugaba, ¿no? He sido muy apasionada de verlo todo, de ver masculino y de ver femenino. Pero cuando ya me doy cuenta de que después de mi carrera quiero ser entrenadora, y eso me doy cuenta en mi auge, ¿no? Un poco de jugadora, pues 28, 29, aún no pienso en retirarme, pero ahí ya empiezo ya a formarme más como entrenadora, y hago los cursos y voy a charlas y voy a clinics, y entonces ahí empiezo ya a formarme, y después me retiro y ya retirada ya he cogido equipos. De hecho me voy a Francia y les digo, yo quiero llevar un equipo mientras soy profesional, ¿no? O sea, lo tenía muy claro en la mente. Sí que es verdad que cambia totalmente cuando ya te pones en el banquillo y te cambia mucho la visión, pero sobre todo lo más difícil es todo lo que tienes en la mente como jugadora y como lo que has visto y has estudiado, es organizártelo y poder enseñarlo, ¿no? Eso es un poco la parte más difícil del paso entre jugadora y entrenador. Antes de darle el pase a Ivana, que está ahí aguarrándose, que quiere seguir preguntando, me obliga a una repregunta. No te voy a preguntar qué es lo más lindo, porque uno asume que es más lindo jugar que entrenar. Sí, pero ¿qué te ha resultado más difícil? ¿Jugar o entrenar? Bueno, seguro entrenar, seguro es jugar a mí me ha fluido siempre, o sea, es mi hábitat, ¿no? Estar en la pista, igual que ahora. Me resulta muy natural en mí entrenar, estar con los jugadores y entrenarlos técnicamente, me resulta muy natural, ¿no? Pero obviamente cuando eres jugadora dependes de ti, no que dependas de ti sola, ¿no? Pero como entrenadora dependes de los 12 jugadores y no solo de eso, sino hay muchos más componentes, ¿no? La mejor vida es la de jugadora, seguro, años luz, ¿no? Tienes muchísimas menos responsabilidades y solo piensas en ti, con lo cual es mucho más fácil, ¿no?
Yo creo que los entrenadores, ya cuando llegas a ser head coach y ser de profesional, llega un punto en el que incluso tienes que tener un balance, ¿no? Porque tú puedes estar las 24 horas pensando en cómo llegar a que tu equipo juegue mejor o que esto no funciona, y puedes entrar en bucle, ¿no? Creo que la profesión de entrenador es muy bonita, pero creo que para el sufrimiento y el trabajo que hay está poco valorada. Y dentro de lo lindo de esto de ser entrenadora, que es algo medianamente nuevo también en vos, te pregunto, quizá qué fue lo más difícil que te tocó vivir, siendo que bueno, no todos los equipos están acostumbrados a tener justamente una mujer dentro del equipo y mucho menos una entrenadora. Sí, pues bueno, yo la verdad es que cuando llegué, Néstor me ayudó mucho, ¿no? A esa conexión instantánea con todos, ¿no? Él lo normalizó mucho mi llegada y eso me ayudó a que todo se normalizara. Entonces, no he tenido una barrera o una dificultad clara, ¿no? La dificultad que después te vas viendo es que sí que tienes que demostrar, ¿no? Tienes que demostrar, no sé si doble, pero como mujer tienes que demostrar bastante más que vale, ¿no? Porque hay mucho más focos. Están pensando, bueno, esta chica está aquí porque es chica, porque se llama Ana Montañana, o de verdad sabe algo de básquet. Cuando a lo mejor pues a mi compañero no están pensando, bueno, este chico sabe de básquet o está aquí por... Eso no piensan en un hombre, ¿no? Sí que llegan a pensarlo en nosotras. Y esa es una realidad. Yo a veces le pregunto a mis jugadores, ¿tú cuando ves un árbitro femenino, o sea, cuando ves un árbitro, tú piensas que ella sabe menos o que sabe un poco menos de básquet? Y es algo que inconscientemente puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese árbitro tiene que demostrarlo 2 veces para que tú tengas un respeto, el mismo respeto que tiene un árbitro hombre, ¿no? Entonces, es una realidad existente. Yo esto lo hablo mucho con mis amigos, con mis hermanos. Esos son 4 machistas que hay. Bueno, yo creo que la sociedad es machista y por eso nosotros aún tenemos que enfrentarnos a muchas cosas. Sí que es verdad que hay mucha más conciencia, pero mismamente en vuestro país, ¿no? ¿Cuántas entrenadoras hay en masculino? ¿Cuántos entrenadores hay en femenino, ¿no? Y eso es algo que ahora somos conscientes de que existe, pero aún hay una diferencia muy grande. Bueno, incluso hace un ratito nada más, también en otra entrevista que estabas dando decías eso de demostrar que, bueno, en ocasiones no sabes si hablar mucho porque quizá parece que no que sabes, que querés demostrar, o quedarte callada y así parecer que no sabes. Claro. Eso es algo que pasa, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que vienen en la mujer por muchísimos siglos, ¿no? Que hemos estado pues tratadas como pues un género que sabía un poco menos o que estábamos hechos para otras cosas, ¿no? Entonces, dentro de nosotras siempre está esa falta. Los hombres tenéis mucha más confianza en general que las mujeres, ¿no? Para todos. De hecho, tú a un jugador le dices, no puedes hacer, no, yo puedo hacer de todo. Tú a una jugadora le dices, no puedes hacer esto, y te dice, es verdad, no puedo hacerlo. El hombre tiende a creer que igual puede hacer más cosas y la mujer pues dice, pues igual no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos dan cargos, siempre dudas de decir, bueno, valgo, no valgo, siempre pues estás un poco en tensión y lo que comentaba antes, ¿no? Si hablo mucho porque hablo mucho y estoy intentando aparentar que sé, y si no hablo y no sé. Entonces, ¿dónde estamos, no? Y esa es un poco la parte complicada, ¿no? Y en cuanto a la parte técnica, quería preguntarte por cómo fue vivir con Néstor García. ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿En qué te marcó más que nada? Bueno, a mí me marcó muchísimo. Primero porque literalmente me cambió la vida. Yo estaba en el Valencia Basket, que es uno de los mejores clubes de aquí de España y de Europa, pero estaba trabajando en marketing y estaba en el equipo de las chicas, ¿no? Bueno, y cuando lo conocí, bueno, vosotros conocéis perfectamente a Néstor,
aparte ahora está en San Lorenzo. Es una persona que tiene una aureola, ¿no? Nosotros llamamos una aureola, tiene algo especial de conexión, ¿no? Y yo creo que yo estuve en charlas, yo llevo 20 y pico años en el deporte de más alto nivel y estuve en charlas con él que no he vivido nunca, ¿no? Tiene un carisma para motivar, para llegar al jugador y incluso para llegar a todos, ¿no? Para llegar al utillero, al hombre que limpia en el pabellón, ¿no? Y después en el partido también tiene un instinto también especial, ¿no? Me gustó mucho cómo gestionaba tanto el grupo como el staff técnico. Y bueno, yo siempre estaré súper agradecida porque además me dejó desarrollarme y creó el espacio, ¿no? para que yo estuviera cómoda y pudiera realmente poner mi talento ahí. Vamos a ir cerrando, desde ya agradeciéndote tu tiempo, tu predisposición y tu buena onda. Vamos a tratar de hacer una pregunta a cada uno. Hablabas al inicio de la charla de que, bueno, España tiene una muy buena selección femenina, que es top, ni hablar de la selección masculina, campeona del mundo. ¿Por qué España es potencia del mundo? Si vos le tuvieras que explicar a alguien que no sabe de repente o que no está en el día a día del mundo del básquetbol, ¿por qué a España le pasa lo que le pasa? Bueno, yo creo que justamente esta charla la tuve una charla ayer sobre esto, sobre cómo España ha llegado a dominar, ¿no? Es algo muy parecido a vosotros, a los argentinos, ¿no? Tenemos muchas cosas en común y lo que me extraña de vosotros es que no se haya desarrollado lo mismo en el femenino. Es algo que lo pienso mucho e incluso lo hablo porque normalmente va todo junto. Si la mejora de los entrenadores aumenta en un país, aumenta para masculino, para femenino, ¿no? Si ese carácter existe en masculino, también existe en femenino, ¿no? A nosotros lo que nos ha pasado es que nuestro nivel de competitividad y nuestro nivel técnico-táctico a raíz de los entrenadores se ha elevado por nuestro nivel físico que ha incrementado. Y eso ha hecho que estemos en la mejor generación con los dos mejores equipos que, en mi opinión, y a lo mejor dentro de 40 años diremos otra cosa, han pasado en España, el masculino y el femenino. Pero ya no solo de baloncesto, sino en todo el deporte. Llevamos unas décadas con el baloncesto que para mí es un cuento de hadas, pero no solo por ganar, ¿no? Estados Unidos gana, pero para mí es el no estar Pau Gasol y ganar, el no estar la mejor jugadora de España y ganar, el parecer que van 12 abajo y sacarlo. Nosotros somos un equipo muy incómodo de jugar, sabemos competir y sabemos ganar. Eso es lo más importante que yo veo en los equipos españoles, ¿no? Además de que el jugador español está acostumbrado a jugar muchas finales, y muchas las habrá perdido, pero muchos jugadores juegan en el Real Madrid, en el Barça, juegan a muy alto nivel y están continuamente expuestos a competitividad muy alta, ¿no? Eso hace que sepas competir, ¿no? Que sepas ganar. Para mí no es tan importante el ser competidor, que también es importante, sino el saber ganar, ¿no? Saber que esa posesión, después de haber tirado 2 mal tiros, es la posesión importante, con lo cual no puedes dar un mal pase y no puedes dar un mal tiro, sino tienes que sacar una falta como sea. Esas cosas las hemos llegado a tener nosotros, y con la química que también hay en los dos equipos, ¿no? Eso es muy importante. Yo he vivido también con el equipo masculino en situaciones de olimpiadas y tal, y la química que ellos tienen, igual que nosotras teníamos, es muy importante para elevar ese equipo a equipo, ¿no? En mayúscula, algo un poco mágico. Bien, te hago 2 preguntas en una. A ver, primero, ¿qué crees vos, dentro de todas las dificultades que puede llegar a tener esto de ser mujer en un ambiente tan machista como es el deporte, si crees que haber sido jugadora te ayuda de alguna manera? Y respecto de, buscamos cierta igualdad de género, sobre todo en el deporte, te pregunto alguna opinión sobre el hecho de que FIBA haya reducido el cupo de
de equipos femeninos para los mundiales y haya agrandado el de los cupos masculinos. Vale. La primera pregunta, repítemela, por favor, que estaba. La primera era la de. Sí, que si haber sido jugadora, sí, crees que de alguna manera te ayuda. Totalmente. Y yo siempre lo digo, creo que si no hubiera sido jugadora y hubiera tenido mi currículum, no hubiera tenido esa oportunidad. Y es algo. Yo soy muy consciente de la realidad, quiero decir. No es una buena noticia. Es una buena noticia que me hayan dado la oportunidad, no es una buena noticia que necesite el currículum que tengo, porque entonces significa que muchas jugadoras que van a ser entrenadoras o simplemente entrenadoras que no han sido jugadoras no tendrán esa oportunidad, ¿no? Porque yo tengo 3 compañeros, ninguno de mis compañeros han jugado a baloncesto, pero ellos no necesitan eso, ¿no? Entonces me gustaría pues que en el futuro se abrieran esas posibilidades para la mujer entrenadora, ¿no? Y después el hecho del mundial, a mí personalmente no me gusta el mundial como ha sido este año. Me gustan los mundiales más reducidos, ¿no? Creo que está claro que se ha convertido también en algo, en un producto que hay que venderlo durante todo el año pero un mundial de 32 equipos me parece que desvirtúa un poco lo que es la competición, ¿no? Porque hay mucho partido que no es de un nivel mundial top, ¿no? Creo que me gustan más los mundiales de 16 y creo que es la mejor competición por encima de la Olimpiada que se puede ver, ¿no? Entonces, que ellos hayan decidido por otros temas que sea de 32, me parece que en femenino no ayudaría a que fueran 32, porque si en masculino ya hay diferencia entre el primero y el 32, en femenino creo que hay incluso más diferencia. Ana, la otra vez estaba escuchando una charla de Lucas Victoriano, que también es conocido por allá. Sí, claro que sí. Él decía que lo que más le costaba de la transición de jugador a entrenador era entender que ciertos jugadores no podían hacer cosas que él sí las podía hacer en su época de jugador. ¿Qué es lo que más te cuesta de esa transición? Eso es muy verdad, y aparte, por ejemplo, Lucas era un poco como yo, ¿no? Que veíamos el campo y teníamos una visión muy buena del juego, ¿no? Cuando tienes esa visión, ya te pasa como jugadora, ¿no? ¿Qué haces? Muévete ahí. No, pues hay jugadores que no tienen ese entendimiento del juego, ¿no? A mí lo que más me cuesta es tener o enfrentarme a jugadores, quiere decir que tenerlos en mi equipo o jugadoras con un nivel competitivo bajo. Eso es lo que más me cuesta. Que no lleguen a entender que con ese nivel no llegamos. Eso es un poco, y hay muchos niveles de competitividad, por supuesto, pero en estos niveles el que más hambre tiene normalmente es el que más llega, ¿no? Entonces, eso es yo siempre lo digo, eso es gratuito. Hacer un concurso y quererlo ganar en el primer ejercicio del entrenamiento es gratuito. Entonces, eso es lo que más me peleo, ¿no? Sobre todo porque yo también estoy en un equipo en el que necesitamos cualquier pedacito para intentar ganar, ¿no? No. Seguramente un jugador del Real Madrid podrá hacer un ejercicio pues al 50 y no pasar nada a lo largo de su trayectoria, pero en mi equipo necesitamos siempre estar a tope para poder incrementar poco a poco y poder competir, ¿no? Eso es un poco lo que más me cuesta, y lo que más me costó también al principio es dejar de pensar como una jugadora. Que era, es decir, eres muy empática con los jugadores, los entiendes, y el jugador es jugador y el jugador mira por el jugador, ¿no? Yo también lo he hecho. Y entonces tienes que tener una balanza entre entender al jugador, pero tú eres entrenadora, con lo cual tú tienes que exigir como una entrenadora. Buenísimo, Ana, millón de gracias por este enorme rato que nos has dispensado.
Nos alegramos de que estés bien, tanto vos como tu familia. Ojalá toda esta situación a nivel mundial y muy especialmente en España pase muy rápido. Y bueno, lo mejor para lo que viene con el Fuenla, que sabemos que los argentinos siempre tenemos ahí algún representante o alguien. Nico de mi alma, Nico Ricciotti, una pasada de jugador y de persona. Y para mí ha sido un placer este año estar con él. Sí. Yo la verdad es que tengo una asignatura pendiente que es ir a Argentina y espero que en cualquier momento pueda ir a ver a Néstor y veros cómo trabajáis y ver el básquet allí. Muy bien, te estaremos esperando aquí y cuando todo esto termine y estemos instalados de vuelta en la radio, te estaremos esperando, así que será un placer muy grande para nosotros. Cuidaros mucho. Igualmente, muchas gracias. A todos. Hasta luego. Un saludo. Leyenda del básquetbol español, actual asistente en Fuenlabrada pasó Ana Montañaña. Un gustazo aquí en Estrapase. Vamos con un poquito de música porque nos queda una segunda entrevista y vamos a volver a comunicarnos con España si la tecnología nos ayuda, como decimos siempre. Dale. Estrapase, el bazar del básquetbol. Muy bien, continuamos aquí en Estrapase por Uno contra Uno Web Radio. Dejamos Valencia y ahora nos vamos a otro sector de España. Y la verdad que para mí es un placer esta entrevista que vamos a tener ahora. Alguien a quien he buscado como 2 años para hacer una nota, desde que empezó el programa. Y él sabe que tengo mucho respeto por el trabajo que ha hecho. Y la verdad que es un placer saludar a Juanán Hinojo, el autor de Sueños Robados, el baloncesto yugoslavo. Juanan, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Bermanás y Nacho Miranda te saludamos. ¿Cómo va eso? Hola, buenas noches, supongo, buenas tardes allí. Muy bien, bueno, muy bien. Como todos, supongo, situación especial. Sí, una situación especial. Entiendo que tanto vos como tu familia están bien, por lo menos por lo que hablamos, es lo que me habías comentado, así que en ese sentido creo que estamos bien, no estoy metiendo la pata. No, yo y mis familiares, mis allegados, estamos bien, por suerte estamos bien. Sí, en ese sentido ningún problema. Perfecto. Juanan es el autor de Sueños Robados, el baloncesto yugoslavo, un libro que yo recibí hace más o menos 1 año y medio. Fui muy contento a la radio a mostrarlo y dije, bueno, lo vamos a tener que sacar al aire, y al final aquí estamos. Pero me gustaría, Juanan, que inicialmente nos comentes, porque es algo bastante curioso, ¿cómo nació el libro? Juanan y yo compartimos un foro, que es el foro de acb.com, la página de la Liga Española de Básquetbol, pero ¿quién mejor que el autor para que nos comente cómo se pergenió este libro? Pues sí, a ver, mi idea en un principio, yo llevaba varios años escribiendo en el foro ACB y mi idea era pues escribir un texto, una serie de artículos en el sentido de que conocía al director de la web, de acb.com, y pensé, le comento que he hecho que voy a preparar una serie de artículos sobre el baloncesto yugoslavo, a ver si le interesa, y si no, pues para el propio foro, que yo leía y leo y disfrutaba mucho. Y la cuestión es que, sin más, esa fue la idea inicial, pero fue creciendo prácticamente sin darme cuenta yo, porque al poco de empezar, yo lo había escrito como serie de artículos, iban a ser 9 o 10, me parece. La verdad es que ahora no recuerdo exactamente cuántos iban a ser. Contacté con Vladimir Stankovic, que es un periodista serbio que por aquel entonces vivía en Barcelona, de hecho ha vivido casi 30 años, hasta el año pasado, y le entrevisté y le sorprendió mucho mi interés y lo que había profundizado y tal, y me animó a que hablara con protagonistas y que él me podía conseguir acceso y al final me encontré viajando a Belgrado para hacer entrevistas, a Belgrado y diferentes sitios. Y por el camino, mediante el foro también, yo conocía y tenía muy buena relación, considero un amigo para siempre, a Gonzalo Vázquez, que es un periodista de Madrid que aún no sabía de Nueva York para cubrir NBA, creo, le faltaban unos pocos meses, pero le pregunté me faltaba un dato, me faltaba un jugador de un torneo, el torneo de Mannheim del 85,
y le pregunté si tenía la revista El Nuevo Básquet que me faltaba de aquel año. Total, que él me preguntó que para qué era, y yo le dije, bueno, estoy escribiendo una serie de artículos, mejor ¿me los dejas leer? Y su respuesta cuando lo leyó fue tal que así, me dijo, Juanan, esto es un libro, tú dedícate a lo tuyo, que yo haré lo mío. Y el contacto con la editorial, con JC, y pues así pasó de ser pues una serie de artículos o post para un foro a acabar siendo un libro. Y bueno, esa es la historia, básicamente. El libro ya tiene cerca de 9 años y la verdad que tengo que decir que, bueno, lo hemos hablado en privado, por lo menos aquí en la Argentina es un libro que, especialmente en periodistas especializados y muy especialmente en entrenadores, es muy nombrado habitualmente y genera mucha referencia. Entiendo que en España, en Europa, también te ha llenado de impresiones positivas para con el libro. ¿Cuánto tiempo te llevó a armarlo y cuáles son los personajes más salientes, que me parece que la cocina del libro está muy bien trasladarla, a los cuales has tenido acceso? Perdone, me has dicho de cuáles han sido los personajes, los protagonistas más, es que no he entendido, más que... Los más salientes, los más destacados que vos considerás, a los cuales los más has tenido destacados. acceso al vale, momento sí, de armar el libro. Vale. La primera parte de la pregunta, pues estuve 3 años haciéndolo, escribiéndolo y sobre todo investigando. La labor de investigación fue ardua, fue obsesiva. Era una época, pese a que no hace tanto, un tanto diferente, porque yo no sabía nada al respecto, pero no se había publicado ningún libro de temática de baloncesto yugoslavo, ni siquiera en la antigua Yugoslavia. Entonces, ¿qué pasó? Que tampoco había ni referencia ni bibliografía, por así decirlo, y yo iba abriendo camino. Es que había cosas que directamente o se lo preguntabas a los protagonistas o no había manera de saberlas. Y lo digo porque posteriormente han salido diferentes documentales, bueno, bastantes, que yo los veo, los disfruto y no puedo evitar pensar, ostras, me hubiera venido tan bien que esto existiera, quiero decir, igualmente hubiera hecho entrevistas y tal, pero hubo datos que me volvieron loco hasta que los encontré, que estuve composites en la pared 1 año y medio, o sea, una locura. Y luego, de salientes, es que, a ver, yo entrevisté a Željko Obradović, que es el entrenador que más veces ha ganado la Euroliga, pero es que entrevisté a Djordjevic, entrevisté a Radja, a Ranko Seravica, muy querido y admirado en Argentina, que me pareció una experiencia inolvidable. Entrevisté a Stanislav Pešić, que ahora es el entrenador del Barcelona, y bueno, de maldito recuerdo para Argentina y para mí, porque llevas una Argentina en aquel mundial, la final del 2002, era seleccionador de Yugoslavia. Es que entrevisté a tanta gente, a Božidar Malinković, entrenador de la Yugoplástica de las 3 Copas de Europa consecutivas. Bueno, él ganó 2 en el 91, de hecho la pierde contra la Yugoplástica, el entrenador al Barça. Es que entrevisté a todo el que pude, a Dražen Dalipagić de los años 70, Moka Slavnic, es que entrevisté a Ettore Messina, también intenté hablar con Sergio Scariolo, intenté hablar con todo, no solo con yugoslavos o exyugoslavos, sino con gente que hubiera tenido trato con ellos, trato profesional, tanto como jugador como entrenador. O sea, entrevisté a todo el mundo, a todo el que pude. Para mí, mis 2 grandes ausencias porque no coincidí, fue Toni Kukoc, que vivía en Estados Unidos y no coincidí cuando estuve allí en Croacia con él, y Vlade Divac, que yo llegué a Belgrado y se había marchado 3 días antes. Esas son para mí las 2 grandes ausencias. Ivana, a ver. Juanan, ¿cómo te va? Te pregunto primero el porqué del nombre. ¿A qué se le atribuye esto de sueños robados? ¿O cómo se llegó en realidad a esa decisión final para titular el libro? Ni siquiera fue decisión final, fue inicial. Con eso te lo digo todo. El título lo tenía antes de la serie de artículos.
A ver, mi generación en el baloncesto europeo, yo soy del 78, de 1978, el gran referente total y absoluto era el baloncesto yugoslavo. Quiero decir, yo cuando jugaba te iban a enseñar un movimiento y te decían, esto lo hace tal jugador, y eran jugadores yugoslavos, había incluso la parada yugoslavos, gestos técnicos que remitían a ellos. Y bueno, yo era un chaval de 13 años cuando Yugoslavia se disgrega por la guerra. Y en aquel momento, pues bueno, Yugoslavia llevaba 3 años consecutivos ganando torneos como selección, el Eurobásquet del 89, el Mundial en Argentina, la final del Luna Park del 90 y el Eurobásquet del 91. Y al mismo tiempo la Copa de Europa, yo soy un chico de Barcelona, de una ciudad cercana a Barcelona, el Barça había perdido 3 finales consecutivas contra un equipo yugoslavo que era la Yugoplástica. Entonces, eran el referente total y absoluto, y eran ambas, la selección yugoslava y la Yugoplástica, en equipos jovencísimos, que uno, o sea, tenían una media de 21 o 22 años, que imaginaba, bueno, toda una trayectoria futura. Entonces, claro, la guerra llegó y yo me pasé mi época del instituto escribiendo en el pupitre posibles equipos que podían haber juntado para el Mundial 94, y entonces fue Sueños Robados. De ahí viene, es Sueños Robados, un imperio que nunca llegó a suceder. ¿Qué haces, Juan? En cierta manera vendría a ser que nos robaron el sueño a los seguidores del baloncesto como tal. Juanan, yo quería preguntarte cómo fue esa visita a Belgrado, a la cuna del básquet, si se podría decir. ¿Qué sentiste? ¿Hay algo espiritual en todo eso? Espiritual, a ver, Belgrado como ciudad, a ver, yo primero decir que yo me presenté allí, yo fui a Belgrado con una serie de números de teléfonos apuntados en una tarjeta, yo no había quedado con nadie. Y desde el aeropuerto, nada más bajar del aeropuerto, llamé a los 3 primeros números de teléfono que había. El primero no me contestó, el segundo, que fue Nebojša Ilić, no me entendió, que luego llegué a hablar con él, pero él no hablaba castellano y el inglés de inicio no le costaba. Luego cuando hablé con él hubo traductor. Y el tercero fue Božidar Maljković, que sí que me lo cogió, sí que me entendió, y tuve la suerte de que, bueno, le encantó la idea, y a partir yo quedé con él ya el primer día, y luego el resto de entrevistas es que él contactaba con ellos y venían allí a una mesa, o sea, los entrevistaba con Bosa al lado, o sea, a un Danilovic, que es dificilísimo de conseguir hablar con él, porque es bastante esquivo con medios, con prensa, que yo no soy prensa, yo no soy periodista, pero bueno, con entrevistas de este tipo. Y en ese sentido viví mucho el Belgrado baloncestístico. Luego, donde sí que yo noté esencia, espíritu, son en las 2 pistas al aire libre de Estrella Roja y Partizan, que era donde jugaban en los años 60, en Kalemegdan. Dentro hay una muralla que rodea la ciudad, y dentro hay 2 pistas. Allí es inevitable, porque había visto innumerables fotos de aquellas pistas, y luego en los pabellones en sí, tanto el Pionir como el nuevo, como el Alexander Nikolic, ahí sí que se nota. Pero bueno, también he de decir, porque si no sería honesto, tampoco en presente yo no veía mucha gente jugando a baloncesto en las calles. Es una sociedad diferente también, todo hay que decirlo. Hoy en día, pues bueno, hay otros, pero no, si a mí me teletransportan allí sin saber a dónde estoy, reconocería que es Belgrado, pero no actualmente yo no percibí un ambiente diferente a otras ciudades en ese sentido. Juanan, sí. El domingo pasado en esta misma radio se hizo un debate entre algunos colegas acerca de si había una escuela argentina de básquetbol o una forma argentina de jugar. Creo yo, vos la plasmás bien en este libro, que hay más de una escuela yugoslava, que la podríamos separar entre la escuela serbia y la escuela croata. Mi pregunta es, ¿con cuál te quedás? ¿O cuáles son las cuestiones más interesantes que vos podés determinar de cada una de ellas? Gran pregunta. A ver,
Yo como entrenador, yo soy entrenador, aunque ya no ejerzo, hasta hace 7 años he sido entrenador. Siempre me identifiqué mucho con la mentalidad del entrenador serbio, pero aquí, quiero decir, todos crecemos. Yo aquí quiero romper primero, y no es por quedar pelota, se dice en Cataluña, en España, no sé si se entiende esa expresión en Argentina. Yo, por ejemplo, viví un impacto muy similar cuando vi a la generación dorada argentina, 2001, ya antes de 2001, antes del Mundial, y a mí me impactó y empecé a hacer en mis equipos jugadas que yo veía de aquella selección. ¿Qué quiero decir con esto? O no me estoy explicando bien. En los 90 parecía que la única manera de ganar era la buena, era la yugoslava, la Serbia, por así decirlo. Porque, bueno, habían ganado y cuando vuelve Serbia y Montenegro, al llamándose Yugoslavia aún, pues ellos ganan el Europeo del 95, juegan la final de los Juegos Olímpicos del 96 contra Estados Unidos, vuelven a ganar el Europeo del 97, ganan el Mundial del 98 y al mismo tiempo en la Euroliga, en la Liga Europea, todos los equipos que ganan son entrenados por un entrenador serbio. La Yugoplástica en los 3 años, luego el Partizan del 92 de Obradovic, en el 93 Malkovic con Limoges, 94 Obradovic, 95 Obradovic otra vez, 96 Malkovic, 97 Ikovic. Entonces se nos metió en el subconsciente que aquella era la manera buena. Y yo solo llevo, pues, aquella, quiero decir, ese control, esa dureza, el jefe es el entrenador, y yo lo llevo en el ADN. Pero ¿qué pasa? Luego aparece la generación española, y no lo digo con ningún tipo de chauvinismo, porque yo es una generación de la que emocionalmente desconecté algunos años después, pero sí que los primeros 4 o 5 años conecté mucho, y aparece la generación argentina con un tipo de juego, una alegría, una chispa y un punto de arte individual que a mí me capturó primero como espectador y luego como entrenador. Sé que estoy metiendo un lío muy grande, una explicación muy quizá enrevesada, pero en los 90 o en el 2000 te diría una cosa muy claramente: escuela serbia. Y ahora mismo te diría, no que escuela croata, porque sí que creo que a veces pecaban de excesiva, o sea, libertad, confundían libertad con libertinaje, pero sí también dejar un poco ir más el talento individual. No sé si me estoy explicando. Al final acabo diciendo un híbrido, pero va por ahí. Sí, básicamente te he preguntado si querés más a mamá o a papá, como se suele decir por estas tierras. Sí, pero hasta no hace nada, o hasta hace 10 años, tenía muy claro que quería papá, y ahora ya no tanto. Yo veo la Benetton, por ejemplo, que es entrada por Scansi con Kukoc y tal, y pienso, madre mía, vaya desajuste de talento. Y a ver, lo que a mí me parece muy claro, la Yugoplástica gana Partizan y tal, gana todo el mundo en Europa con un método muy serbio, y cuando se disuelven, los jugadores de la Yugoplástica con Croacia no consiguen lo que los serbios con los entrenadores yugoslavos. Eso lo veo muy claro, pero creo que degeneró un poco. De verdad, yo aquí creo que acabó degenerando a mediados de los 90 ese súper autocontrol a todos los niveles y el entrenador es la estrella. Creo que acabó degenerando cuando no tuvieron jugadores de tanto nivel. Acabaron degenerando en un juego que a mí me cuesta de degustar como espectador. No todos, pero sí que... pero claro, en el libro yo hablo hasta el año 91, básicamente, y hasta el año 91 sí que es otra historia. Muy bien. Bien, debe ser uno de los poquísimos cronistas del básquet yugoslavo. Te pregunto, Juan, en el proceso del armado del libro, ¿cuál fue el hecho que más te sorprendió? El hecho de lo que me explicaran. Claro, sí, el hecho, algún hecho que esté plasmado en el libro, te pregunto.
Tantos que... Porque había algunas historias que uno tomaba como mitos y luego descubre que son verdad. Por ejemplo, Danilovic, Predrag Danilovic, que era un jugador... Danilovic era un jugador que cuando nosotros los conocimos, cuando se dio a conocer, era un excelentísimo tirador, pero muy elegante además, era un jugador... Y yo viendo todos los partidos que conseguí de Liga Yugoslava, que nunca se habían emitido aquí en España, ¿no? Yo veía sus 2 o 3 primeros años y es que no tiraba, y cuando tiraba mal, y me quedé como, ¿pero esto cómo puede ser? Y un día, entrevistando a Željko Obradović, sin que yo le hiciera la pregunta, él me comentó que Danilovic, que estuvo un año sin poder jugar, sin tener ficha federativa por el traspaso de Bosna al Partizan, cada día se iba él solo y no acababa su entrenamiento individual en las pistas de Kalemegdan al aire libre, que eran como 2 parques, hasta que metía 1000 tiros. Y él me decía, me gritaba, porque Obradović es así, es como cuando dirige. Eso lo vi yo con mis propios ojos, eso tal... Y claro, uno se para a pensar cuánto tiempo puede estar para meter 1000 canastas en uno solo al aire libre. Y bueno, cuando entrevisté a Danilovic le pregunté, ¿no? Dije, Željko me ha dicho esto y tal, y muy tranquilamente dijo, sí, es cierto, y me dijo, pero es que no era solo yo, todos trabajábamos mucho, todos lo hacíamos, menos Divac. Y bueno, es muy impactante, porque 1000 tiros, si uno hace cálculos de cuánto tiempo es, 4 horas y media antes de empezar a entrenar con el resto del equipo. Es una barbaridad. Si hay un hecho que marcó a Yugoslavia fue la pelea de Divac y Petrovic. Te quería preguntar cuál es tu opinión personal del problema que se dio ahí. Mi opinión personal, yo tengo la sensación de que magnificada por el documental, magnificada. Yo hice las entrevistas, previo al documental, y a mí, en muchas de las entrevistas, a mí me dijeron cosas muy políticamente incorrectas, pero mucho. Y, por ejemplo, Asa Petrovic no le dio especial importancia a ese hecho, a ese acto, que yo se lo comenté y aún no había documental ni nada. O sea, en aquel momento entendía como relativamente normal que no hubo una malinterpretación tan fuerte como... Es que yo aquí voy a ser crítico. Ese documental, porque si no, no sería yo mismo. Ese documental me parece pelín sesgado. Divac es parte de la producción y entonces se da un enfoque que para mí no se ajusta, al menos a lo que a mí me han expresado. Y si me han tenido que poner y criticar los unos a los otros, lo han hecho, que en general los jugadores como tal no se tienen muy buena relación entre ellos. Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. ¿La das por contestada? Decime. Sí, yo creo que está súper contestada. Vale. Por supuesto. Seguro. Por supuesto. Juanan, millón de gracias. Sí. Ahora te tengo que dejar de perseguir. Te he estado persiguiendo un año y poco más para hacer la entrevista. Y lo siento mucho. La verdad que lo siento mucho, Ha sido... No, por favor. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Ojalá la situación mejore para todos, pero fundamentalmente para la gente que está allí en España. Y bueno, y como siempre, cada vez que traemos un autor aquí a la mesa para hablar de algún libro de básquetbol, el libro aquí en la Argentina se consigue vía internet, hay que pedirlo porque las librerías no lo tienen, pero lo buscan y si no nos escriben, le decimos cómo hacer, porque a mí me ha llegado, Ivana que está del otro lado da fe, Leo que está en la operación técnica también, así que nos ha llegado el libro, pídanlo, la verdad, es personalmente, y no porque estés aquí en comunicación, saben los chicos, el mejor libro que yo al menos he leído sobre básquetbol, así que la verdad un placer que hayas estado en nuestro programa y un abrazo grande.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo también para todos. Abrazo grande y gracias. Pasó Juanán Hinojo, el autor de Sueños Robados, el baloncesto yugoslavo. 1 hora de charla, la verdad, un programa espectacular, creo yo, que tuvimos. Y bueno, se nos terminó todo. Hasta aquí llegamos. No, pará, nos quedó algo, una cosa más nos quedó. Sí, diga, 2 me parece. 2 cosas. Bueno, sí, aprovechando el Día del Entrenador, saludar al entrenador de los Troncos de San Telmo, ¿sí? Que es el cumpleaños de Fede Toral, que vi que estaba por ahí. Sí, por supuesto, sí, un abrazo grande. ¿Quedó alguna más? Bueno, y un abrazo grande y un feliz día a todos los entrenadores. De aquí de la Argentina, si bien es el Día del Entrenador Argentino, a todos. Y gracias por lo que nos dan, no solamente para enseñarnos del deporte, sino para hacernos mejores personas, a todos los que jugamos en algún momento y los que siguen jugando ahora. Muy bien, estamos hechos. Margo en la operación técnica de One and Only, Berbanás, Miranda Juárez, aquí. Pasó el 76 de Extrapase, nos vemos el próximo miércoles desde las 7 de la tarde. Gracias a todos y buena semana, quédense en casa, por supuesto.